y pues queremos decirles que mucha gente no se ha dado cuenta porque de repente nos llegan como comentarios y pues lo resolvimos ese mismo día. Fue pues rollo ahí de confusiones y el mismo estrés que se lleva aquí en la casa y pues quiero pedirle una disculpa a mi compadre aquí públicamente porque le hablé muy feo. Los dos nos hablamos feo, ¿verdad? Pero creo que el que empecé fui yo, soy muy encendido, compadre, pero, o sea, lo hablamos ya hace tiempo. La verdad es que sí fueron malentendidos, Eric y yo pues, nos conocemos desde que prácticamente desde antes de entrar hicimos la fila juntos, la audición juntos, todo. El casting lo hicimos juntos y nos llevamos muy bien. Creo que fue una confusión, una serie de malentendidos y no queremos que tanto la gente que lo sigue a él como la gente que nos sigue a mí, que me sigue a mí, perdón, agarren idea, porque somos, de verdad somos amigos, nos llevamos muy bien, somos compadres, como lo dice la palabra. Y pues el chiste es que pues, él y yo estamos unidos, esperamos que nuestra gente también se una en lugar de dividirse por algo que a lo mejor pudo ser malinterpretado, fue una confusión y es lo único que queríamos aclarar. Yo también quería pedirle una disculpa a mi compadre porque también pues yo me encendí. Yo empecé la neta. Ahí le medio canté el tiro que estuvo mal, entonces ¡ay, caballo! Pues bueno, nada más queríamos decir eso, decirles buenas noches, que los queremos mucho. Y que sigan apoyando. Y también pedir una disculpa a toda la gente que vio eso, que no tiene por qué ver ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Pero, sí, una disculpa a toda la gente. Aquí en la academia venimos a trabajar, no andar de payasos peleándonos y con estupideces, entonces, perdón, con tonterías. Entonces, pues una disculpa a ustedes, una disculpa a mi compadre. Una disculpa para ti, compadrito, y para tu familia, para tu familia que también vio, porque mi compadre tuvo el, ¿cómo se llama? Lo que es como muy noble, que se topó a mi hermano en el baño allá de foro, en los camerinos, y eso se lo topó en el baño, y lo abrazó y le dijo, Raúl, una disculpa, me peleé con tu hermano y eso. Y yo no lo pude hacer porque pues, no tuve a su familia cerca, ¿va? Yo otra vez, pues una vez más, disculpas con Raúl. Su brother y yo, pues somos brothers, también somos carnales, y aquí estamos juntos dándole y a la final directito, Buenas noches, que gracias, raza, gracias. Ya sabes, compadre. Perdón. Perdón por el pleito ese. No, no hay pedo, muy chilo.